Voy a presentarles a ustedes, tengo el gusto en presentarles al doctor Nikos Tsaviris. Él está actualmente en la Universidad de Southampton a partir de septiembre del 2010 como profesor asociado. Después de que completó su grado de doctor, de PhD en estadística en la Universidad de Southampton en el 2004. Ha tenido posiciones como profesor asistente y profesor asociado en las universidades University of London and Manchester, y se especializa en modelos de estimación en áreas pequeñas, el modelo de regresión por cuantiles o quantile regression, estimación robusta, modelos con efectos aleatorios y aplicaciones en modelos multiniveles. Ha impartido cursos en modelos lineales generalizados y modelos multiniveles, también en análisis de datos longitudinales, en las universidades de Manchester, Southampton, en Londres. Su investigación ha sido patrocinada por el National and International Research Program, por la Unión Europea, llamado el Seventh Framework Program, también por la British Academy y también por la Economic and Social Research Council en el Reino Unido. Nikos se ha involucrado muy intensamente en la Universidad de Southampton, en el Reino Unido, en el área de metodología de estadísticas sociales, y ahora es actualmente Fellow de la Royal Statistical Society y actualmente es director de programas de maestría en estadística social y en demografía en la Universidad de Southampton. Dr. Tsaviris ha colaborado en diferentes proyectos, bueno, en uno muy en particular, junto con el Colegio de México y el Coneval, en áreas pequeñas. Con ustedes el doctor Tsaviris. Thank you, Delfino. Let me start from the last point. Voy a empezar diciendo que tenemos un muy buen programa de maestría en Southampton y tuvimos a nuestro primer alumno de México en la maestría este año. Están en programas interesantes. Quisiéramos que más alumnos de México estuvieran ahí. Primero, gracias por la invitación. Siempre la paso muy bien aquí, las 6 veces que he estado aquí. Y voy a describir trabajo que he realizado en cuanto a estimación en áreas pequeñas. Se puede definir de acuerdo con características como la demográfica y otras características económicas. El estimado de dominio pequeño puede ser muy útil el trabajo entre INEGI y Coneval, que presentemos algunas de las experiencias recientes, métodos de dominio pequeño, lo que se ha hecho en Europa. Mi primera colaboración y experiencia es trabajando estrechamente con la Oficina Nacional de Estadísticas en el Reino Unido, pero también con otras oficinas de estadísticas. Aquí esto con la estimación de dominio pequeño. Este es un esbozo. ¿Hay un apuntador? La motivación y panorama general del estimado de dominio ya ha sido descrito por las dos exposiciones anteriores, que fueron excelentes, y por Isabel Molina. Creo que algo que me gusta a mí hacer siempre antes de empezar a trabajar con los datos de campo es qué les interesa estimar. Se les puede interesar estimar
promedios totales, indicadores complejos como percentil, y todos estos parámetros pueden requerir distintas metodologías. Así es que el entender cuál es el punto de partida o el objetivo de la estimación es sumamente importante, y es importante no solo debido a las metodologías a considerar, sino también la información auxiliar que se necesita para poder hacer un estimado en áreas pequeñas. Voy a centrarme en el modelo de regresión de error y voy a hablar sobre extensiones del modelo de Nested Error. Es algo que el profesor Rao y Peter también mencionaron. Existe una extensión. Uno de los temas que ha atraído interés son las formas alternativas a estimados robustos, y también lo que propone el profesor Rao para estimar indicadores complejos, enfatizando el estimado de pobreza e ingreso. Dos aplicaciones aquí van a ser para encuestas de negocios en los Países Bajos. Estas son estimaciones económicas, y algo después de mucho tiempo en el Reino Unido tenemos que empezar con el estimado de privación de ingreso o relaciones altas en el Reino Unido. Es difícil hacerlo en el Reino Unido porque no quieren dar sus microdatos. Esta es una limitación. Ahora ya han permitido microdatos de censos, y así empezamos a hacer este trabajo. Hay que pensar, INEGI y Coneval, y deben pensar en el debate actual en el Reino Unido que se llama el censo más allá de 2011. Esto ha motivado que el gobierno en el Reino Unido, el gobierno conservador, quiere que desaparezca el censo. Quieren tener una actualización más frecuente, una producción más frecuente de censos. La pregunta es cómo lo hacemos. También hablaré de esto. La motivación ya ha sido descrita de manera excelente por los otros oradores. La estimación directa, algo que hacemos nosotros con mucho gusto, utilizando únicamente datos específicos del dominio. Puede haber poca precisión y a veces no es aplicable a niveles muy desagregados, dependiendo del tamaño de la muestra. Una posible solución es utilizar modelos para tratar de mejorar la eficiencia de los modelos pequeños. Y aquí tenemos algunos ejemplos de estimados de dominio. Se relaciona con lo que se utiliza dentro del contexto europeo. Ahora hay estadísticas en Estados Unidos, en el Reino Unido, que se publican con los resultados de familias, y estos son muy importantes. También estimar empleo, desempleo, inactividad para áreas pequeñas en el Reino Unido. Esto es algo que está tomando en cuenta las estadísticas nacionales. Se publica, se utiliza en los distintos ministerios del gobierno. También privación de ingreso. Esta no es una estadística experimental, sino algo que se desarrolla lentamente. Si comprobamos su utilidad, puede convertirse en un número acreditado a nivel nacional. Estadísticas de negocios es algo que nos interesa, sobre todo para estimar la rotación de actividad de negocios en datos con dominios pequeños. Todos los ejemplos anteriores requieren distintos datos auxiliares y distintas metodologías. Si hay funciones de distribución, se necesitan microdatos y mucha información
del censo, mientras que para estimar el ingreso promedio se puede utilizar área pequeña de la población. Otro aspecto interesante, y fue descrito por el profesor Rao, es las estimaciones basadas en modelo. Este es un cambio de paradigma. Ahora ya se ha llegado a la idea que era un tabú en la mayoría de las oficinas. Ahora aceptan la idea que para ciertas cosas hay que utilizar los parámetros. Otro tema interesante que se está dando en el momento, que los estimados publicados como experimentales o estadísticas nacionales, primero hay un periodo de evaluación interna, validación utilizando datos, y una vez que ya están satisfechos, entonces va a haber una acreditación y después se publica para el beneficio público, para toda la gente. Ahora, dos estimadores populares de los promedios de dominio, y son populares porque son bastante fáciles de calcular. El estimador sintético aquí, por ejemplo, estimamos el estimador ponderado de probabilidad. Ahora, un estimador de este tipo puede tener sesgo porque hay un supuesto de homogeneidad aquí, pero por otra parte es muy estable. Este tipo de estimador sintético es muy popular en algunos casos y lo he incluido específicamente aquí porque en un caso descrito funciona bastante bien. No hay mucha variación entre dominio. Lo que trato de comunicar es que a veces los métodos sencillos son muy útiles para estas estimaciones. Antes de ir a modelos más complicados, es siempre útil empezar con el estimado directo, evaluar el coeficiente de variación y después lentamente ir subiendo de nivel con metodologías más complicadas. Otro estimador de regresión de encuesta es útil. Tiene una varianza más alta, corrige el sesgo potencial del estimador sintético, pero puede ser estable. Hay un trabajo interesante de uno de mis mentores en la Universidad de Southampton, el profesor Pfefferman, 2012, creo que todavía no ha sido publicado, pero va a aparecer en Statistical Science. Ahí se ven las metodologías y los debates que se llevan a cabo actualmente. Vamos a ver ahora cuáles son los modelos base, métodos basados en modelos, que es el modelo de regresión de error nested. Aquí vimos en 1988 un trabajo de Batesi y colaboradores, Rao 2003. Estamos mejorando la eficiencia de los estimadores de dominio. La idea es utilizar efectos específicos de área aleatoriamente, capturar la variación de área más allá de lo que explican las covarianzas del modelo, y se puede explicar la variabilidad de área, la variabilidad del dominio. Aquí tenemos el modelo básico, el promedio, el estimador de el promedio de dominio. Hay una extensión para el modelo, pero el modelo fundamental suponemos normalidad para el área, efecto aleatorio, y para los errores nivel 1, pero puede haber extensiones y el error puede ser función de X y se puede después
potencialmente ir mejorando dependiendo de los datos y estimadores. Este es un estimador sumamente popular, el eBloop. Lo he planteado de esta manera, pero lo pueden plantear de distintas maneras. Aquí tenemos la parte que se predice para los datos fuera de la muestra más el estimado directo. Ahora, muchas extensiones o mucho trabajo se ha hecho para extender este modelo. Un trabajo interesante, el de Yu y Rao en 2002, para ayudar en la consistencia del diseño. Se debate en el Instituto Nacional de Estadísticas y con este método también pueden hacer benchmarking de nivel más alto y estimados. Esto incorpora el peso de diseño en la estimación, el pseudo eBloop, como lo ven ustedes aquí. Aquí tenemos el estimador y aquí tenemos también los estimados del área pequeña. Algo que ha traído algo de interés recientemente son las ideas de qué pasa si hay outliers en los datos, cómo van a afectar el estimado de área pequeña, y esto llevó a una estimación robusta de outlier con el modelo de regresión de error nested. Y Sina y Rao escribieron un trabajo en 2009 con el Canadian Journal of Statistics. Ahí describieron una forma de hacer esto. Así es que efectivamente lo que propone el trabajo es controlar el efecto de los outliers a través de la función de influencia. Un ejemplo de una función de influencia es la de Hubery. Y efectivamente lo que se está haciendo es que se reemplazan los estimados robustamente con estimados robustos, y aquí se ve un eBloop robusto, el predictor, el estimador, y ahora tenemos este efecto con el efecto aleatorio. Esto ha controlado el control de outliers. Cuando hay outliers en los datos, si no quieren utilizar un método robusto, pueden transformar lo que tienen para reducir el efecto de los outliers, pero la transformación tampoco es fácil. Hay que ver cuál es la transformación con una capa adicional de selección de modelo. En cierta manera, no hay forma sencilla de resolver este problema. Siempre surge alguna complicación en el manejo de estos problemas. Ahora, un método alternativo que está afuera del modelo de regresión que mencioné es la idea con la que trabajé con Chambers en 2006, una forma empírica de estimar. No es el efecto aleatorio, es una forma estadística de calcularlo. Estamos utilizando el modelo de cuantiles, algo que es muy popular en econométrico, y estamos viendo la media de distribución, pero modelando toda la distribución utilizando modelos de cuantiles. Sean fijos, se seleccionan a priori. Voy a estimar la media o este percentil. Lo que hicimos en este trabajo es que si tomamos el Q como variable aleatoria, estas Q van a caracterizar diferencias entre distintos individuos o casas. En esta forma pueden verdaderamente entre la variación de área, ver la variación de área dentro del modelo de regresión, y también utilizan
estos efectos de dominio estimados empíricamente. Ahora, este es un estimador empírico, un efecto empírico. Así es que no es un efecto aleatorio porque no hace un supuesto específico sobre la distribución de estos efectos aleatorios. Pueden definir un estimador de área pequeña con este enfoque. Aquí ven la muestra, los datos que se predicen con el modelo de M cuantil, y no es como en el caso del modelo de regresión. A veces es útil porque va a verse la variación entre dominios, pero no se tiene lo mismo que en otros casos porque es un efecto empíricamente estimado. Estamos modelando cuantiles y todos son robustamente estimados. Hay trabajo de seguimiento a partir de para poder calcular las estimaciones sesgadas. Es retomar el trabajo de Alan Welch, de Ronchetti y Savvidis. Consiste en 3 partes. Utilizar estos 2, luego el tercero, que es la corrección del sesgo. Existe muchos elementos aquí porque sí podemos controlar cuánto corregir si es que existe un sesgo. Pero cómo elegimos la constante es un desconocido. De tal forma que esta parte es una situación que tenemos que trabajar. Sí puede corregir el sesgo, pero aumenta la variante, de tal forma que es un estimador sintético. Si permiten ustedes nuevamente una gran corrección de sesgo, quizá pueden incluso hasta matar lo que era la variante. Necesitamos trabajar más para poder encontrarle el diagnóstico y con este diagnóstico poder indicar qué cosa es una buena corrección de sesgo. Hasta la fecha, esta es una pregunta abierta. Uno de los documentos que ya lo está trabajando, sin embargo, el abordaje es un tanto diferente. Trabaja con corrección de sesgos y, sin embargo, trabaja con la muestra en su totalidad, no con una muestra, no con una muestra por área. No es un trabajo, parte del trabajo del 2012 publicado por los nombres que estaban aquí. El último elemento del trabajo que he hecho últimamente es poder introducir el tema de cuantiles con las estimaciones y así poder contar con los cálculos de los parámetros. Verán ustedes que una de las ligas paramétricas entre el modelo de cuantiles y esta otra parte es el del estimado. Contamos con la distribución y trabajar con los cuantiles y trabajar con el modelo de regresión de cuantiles. Estos 2 caballeros, Marco Jurasic, actualmente está en la Universidad de California. Trabajó, pero amplió el modelo, permitiendo la entrada de datos jerárquicos. Este es el modelo que están aplicando. Con la Y, el subefecto tenía la distribución asimétrica para poder modelarlo con X beta más. Posteriormente, la distribución de los efectos los pueden ustedes decidir qué quieren, si quieren la distribución normal o el tipo de distribución robusta. Al utilizar estas ideas, podemos entonces identificar otra de las colas utilizando los abordajes, que es con la estimación robusta. Uno de los elementos que necesito
mostrarles, porque me gusta quedar con el tema abierto, es el tema de ALD y por qué creer que va a conformarse los datos. Es conveniente en términos de permitir la estimación máxima. No puede introducir la estimación T. Incluso tenemos las distribuciones que permiten la distribución T dentro de lo que es el efecto aleatorio normal. Sin embargo, estas son suposiciones convenientes, prácticas que permiten que las estimaciones de robustas se puedan llevar a cabo en su totalidad de las áreas pequeñas. Esto es simplemente para dejar en claro y ver que ustedes vean que estamos totalmente abiertos y cuánto creemos en esto. El primero de los casos, voy a hablar rápidamente para poderles explicar qué es lo que hacemos con los datos aquí. Dentro de lo que es SBS, la encuesta de negocios estructural, les interesaba mucho trabajar con las estimaciones en los Países Bajos, les interesaba mucho las colas, tenían entrada, sin embargo, el resultado iba a traducirse en millones de euros. ¿Qué pasa? Que teníamos una muestra muy pequeña con unas utilidades muy grandes, de tal forma que esto apuntaba hacia una cola. Los datos, corrección, el objetivo es poder calcular el turnover de fiscal, que es finalmente lo que es el interés, el covariado, las covarianzas. Tenemos aquí el rendimiento fiscal de los años anteriores, este es el tax 1. Luego tenemos el número de empleados, WP, el tamaño de la clase, y también contábamos con los datos de la población. Esto era parte del registro y les dijimos, queremos utilizar esto para poder elegir las muestras, aplicar los métodos de dominio pequeño y ver cómo salen los números. El diseño de muestra es estratificado. Se define el estrato como una combinación de industrias y del tamaño de clase. Utilizaron también extrapolando la información para cada uno de los estratos y trabajaron con las empresas grandes. El punto de partida, que quizá este es un modelo, quizá el que no estamos confiando, es utilizar un modelo que está anidado. Tenemos las empresas que están anidadas dentro de las industrias. El modelo lo tenemos aquí. Es una interacción con lo que es el número de gente, el lugar, el dominio, el primero de los dominios. Luego escojo la muestra utilizando el mismo diseño que teníamos con el estructural y manejo el diagnóstico con la muestra elegida. Dentro del diagnóstico me parece que es importante analizarlos al aplicar el modelo para poder entender las características de los datos. Aquí tenemos lo que es la gráfica de probabilidad. Lo esperado es tener algunos elementos que nos causen problemas. La gráfica inferior tenemos aquí el comparativo, y esto es lo que esperábamos recibir con los datos comparativos económicos de estos datos. De tal forma que son dos de las características que quizá vale la pena controlar al estar trabajando con estimados de dominio. Otro de los puntos que uno quizá quiera analizar es analizar lo que es peso contra residuos, la Y contra la X. Parece que aquí no hay ninguna correlación. Y el siguiente elemento importante que vale la pena analizar es que la mayoría de los casos diseñados con el diseño amplio es contar con un residuo de cero. Sin embargo, seguimos contando con residuos amplios dentro de lo que es el peso del diseño moderado, y esto nos lleva a una inestabilidad al estar trabajando con las estimaciones. Y el último punto es que, al igual que lo que nosotros esperábamos, tenemos la inversión, es reverso. Las clases es 1, sin embargo, las empresas más chicas son las que reciben el ponderado más importante. Contando con
teniendo esto en mente, entonces podemos entender cómo poderlo incorporarlo al modelo de trabajo que estaremos usando para generar los estimados. Este es el resumen de lo que les acabo de decir. Si contamos con la presencia potencial de las colas, tenemos un nivel que no es constante de varianza, nivel 1. Queremos controlar otros elementos también. Tengo algunos de los diagnósticos utilizando el modelo robusto. Aquí tenemos la gráfica. Verán ustedes que el residuo va a recibir un peso de 0 al colocar el supuesto. Estamos minimizando el efecto de las colas tan importantes. Esto es algo que vale la pena aplicar en una situación así. Aquí tenemos una gráfica entre lo que es la media del peso Huber contra lo que es la clase, tamaño de la clase. Vemos que la relación es inversa. Las empresas más pequeñas reciben lo que es el peso medio de 1. Sin embargo, las empresas más grandes es menos, de tal forma que recibe, como el peso cambia, vamos a disminuir el peso que reciben ellos. El resultado entonces es que si estuviera yo analizando el diagnóstico y si quisiera yo utilizar un modelo anidado con una varianza de nivel 1, que es función del tamaño, trataré de incorporar la estimación robusta para compensar estas colas. Y también quisiera yo incorporar el peso del diseño y las estimaciones por el diseño específico que se le aplicó a este caso. Trabajamos con un estudio empírico, aplicamos una simulación, elegimos las muestras utilizando el diseño original de muestreo SBS. La estimación objetivo fue la entrega total general de las devoluciones fiscales. Trabajamos con las especificaciones. Estos son los estimados. Lo consulté con los colegas de Holanda. El IBLAB utilizando el modelo anidado. Luego tenemos el IBLAB como función del tamaño de la clase, acomodando lo que es la varianza a nivel 1. También el trabajo del 2002 y el trabajo de REBLOB. Sin embargo, les explicaré por qué no lo integramos. Ahorita les explico por qué trabajamos con lo que es los estimadores de MQ y los estimadores sintéticos robustos que se basan en las primeras diapositivas que les presenté. Y luego también tenemos el directo. Dividí la presentación de los resultados en dos, porque no puedo combinar estas tablas, ya que la comparación sería una comparación injusta. La tabla nos presenta el direct, el EBLUP, con lo que es el tamaño de la clase, y el pseudo EBLUP. Lo que es el sesgo relativo no es un problema, porque el modelo pronostica bellamente la información de tal forma que los pronosticadores son sólidos. En el cuartil vemos una mejoría entre del EBLOB y el directo, el EBLOB. Esta se sostiene bastante bien porque contamos con los componentes y el pseudo EBLOB también. En este caso vemos que el EBLOB y el pseudo EBLOB son dos métodos que se pueden mejorar utilizando el modelo anidado que utilizamos en esta situación. Lo que aún no les platico son dos cosas. Lo primero es que la variación entre dominios en este caso no es muy amplio. Sí tenemos alguna variación, sin embargo no es pronunciada. Los métodos sintéticos funcionarían bien aquí, si son útiles. El segundo punto que tampoco les platiqué es como los números
no son grandes, si voy a trabajar con las estimaciones robustas, esto está justo en el límite con las colas. No es un problema con el modelo robusto, sino tenemos otros problemas. Y hay que entonces considerar cuál de los métodos robustos son los que vamos a usar, y es por eso que no combinamos el RePlup robusto. El M-cuantil estimador los vamos a instrumentar porque, como les dije, tenemos una forma empírica de poder calcular la variación entre dominios. Sin embargo, este no es el caso generalmente. El problema entonces es que del resultado no son las estimaciones, sino tiene que ver con la presencia de algunos de los valores que están afectando los valores, algunas de las colas. La diferencia entre el estimador sintético robusto y el que tiene el componente funcionará muy bien en un caso de esta naturaleza. El método MQ también funcionará bien porque pueden compensar la variación pequeña. Como les dije, este no va a ser el caso siempre. Si tuviera yo una variación muy grande entre dominios y encima de esto tengo también las colas con los datos, entonces el iPlop de robusto o la distribución asimétrica pues es la que funcionaría bien. Lo que trato de comunicarles con todo esto es que no siempre se tiene que utilizar el modelo anidado o los más complicados. En una situación así podemos utilizar el sintético, sin embargo hay que controlar las colas, porque si no lo controlo, entonces va a ser muy inestable un estimador sintético. ¿Me quedan 5 minutos? Sí, adelante, perfecto. En estos últimos 5 minutos lo que quiero hacer es presentarles algo de las estimaciones en áreas pequeñas, porque sé que es algo que está funcionando actualmente en este país. Las dos metodologías que estamos describiendo dentro del trabajo por Isabel y en las presentaciones de mis colegas anteriores son el método del Banco Mundial, de los colegas Elbers y demás colegas en el 2003, y luego el pronosticador, o el mejor pronosticador empírico del 2010, el EBP. En el Reino Unido estamos utilizando los análisis a nivel gubernamental. En la mayoría de los gobiernos locales trabajamos con muestras. Así es que el problema que tenemos en el Reino Unido es diferente al problema que tienen ustedes aquí en México. Este es un panorama general de las medidas que utilizamos generalmente con las familias. Estamos definiendo el nivel de severidad de la pobreza según el número de personas. La metodología por estimación se integra utilizando estos con lo que es los indicadores de muestra y fuera de muestra, y el objetivo es poder calcular esta parte que es fuera de muestra. El enfoque nativo ya se describió. Aquí tengo otra diferencia. Se calcula EBP pronosticando la densidad utilizando los datos. Algunos de los puntos que quisiera yo para poder resumir el método que les trato de describir. El efecto aleatorio utilizando el modelo de regresión de error anidado se basa en lo que es el objetivo, por lo menos es lo que entiendo yo, según el método del Banco Mundial. El estimado del modelo de regresión de error anidado con los efectos de área depende del estimado de los componentes. Hay otros. Luego tenemos los efectos de área generados siguiendo lo que es la distribución condicional y los de nivel 1. Y posteriormente o finalmente el censo sintético se construye utilizando este modelo. Tenemos X beta hat más, que se calculó con la muestra original, y luego es el tamaño de la clase
y se procesa varias veces para utilizar el proceso Monte Carlo. Cada vez que se calcula con el objetivo y luego el de Monte Carlo. En este mecanismo instrumentamos el procedimiento de Bootstrap para lograr el resultado. No me voy a centrar en las diferencias entre ELP, esto es algo que probablemente se analice más adelante. Lo que hemos hecho hasta el momento con el método es empezar a experimentar con diferentes formas de experimentar los ingresos en el Reino Unido. Después de muchos años, la Oficina de Estadística se interesó en generar los estimados para conocer cuál es la proporción de gente que vive abajo de la línea de pobreza. Estamos experimentando con el método EBP. Los métodos de encuestas vienen de la encuesta de recursos de familia 2001. Esto es muy parecido a la encuesta que tienen ustedes en México. Y luego tenemos la información de censo, son los de microdatos. Nos dirigimos a 2 distritos. Los distritos locales no es algo muy pequeño, pero es algo que nos puede ser útil. La experimentación que hicimos, elegimos las autoridades del norte, del oeste y del sureste. El norte es Liverpool, Manchester, sur es Surrey, que es la zona más acaudalada para poder combinar y ver el diseño norte-sur y ver las diferencias. El trabajo con los primeros resultados los obtuvimos recién ahorita septiembre, de tal forma que son solo cifras, no hay validación. Utilizamos el modelo de regresión con errores anidados en los hogares dentro de las ALADs. Estamos utilizando el logaritmo de lo que es los ingresos equivalizados de los hogares semanalmente, las covariantes, que son algunos de las prestaciones que se reciben en el Reino Unido, luego lo que es la raya o el nivel de pobreza, que está fijado a 164 libras, que es el 60% del ingreso semanal medio. La mediana del ingreso por semana. Estas son las primeras cifras que tenemos que nos arrojan. Verán ustedes. Algunas de las autoridades locales tienen tasa de pobreza de 0.28, un 30%. Algunas áreas se acercan más a 0.08, son las estimaciones implementando la metodología de Isabel Molina. Se hace el bootstrap, el coeficiente de variación con el modelo que estamos utilizando, porque esto se puede mejorar si cambiamos la información de las covariaciones. Eso es el 16% en algunas zonas, en otros son 8 o 9%, y esto es comparable con las cifras que presentó Isabel de España, que tenemos variaciones de 19% y 6 o 7%. Luego, esta es una imagen de la división norte-sur, así lo vislumbro yo. En azul son las estimaciones EBP de las autoridades del distrito local del norte, y aquí tenemos en rojo lo del sur. Ven que sí hay una brecha, la brecha es consistente. Ahora, el trabajo es un trabajo que va evolucionando, es un trabajo que es vivo, vaya. Al instrumentar los métodos, vimos que nos va a dar un producto muy poderoso que se puede aplicar en las políticas. Una de las cosas que me costó trabajo poder comunicar a las instituciones en la Unión Europea es que necesitamos contar con acceso a los microdatos de censos administrativos. Necesita haber una confianza mutua, y hay muchos
muchas situaciones jurídicas, legales, en el manejo de datos en el Reino Unido. Es complicado. En el Reino Unido funciona de la siguiente forma. Tenemos una colaboración cercana entre la Universidad de Southampton y el Buró del Censo de la ONS, el Centro de Estadísticas. La información que se quiere utilizar pasa por una metodología. El ONS trabaja le da contratos a la universidad y analizan áreas pequeñas. Entonces yo tengo que ir a la oficina matriz, instrumentar el método conjuntamente. No es fácil instrumentarlo. ¿Por qué? Porque tiene que darse en una situación, en un entorno seguro. Las cosas no son fáciles, sin embargo, espero que cuando tengan el método y la metodología se lo podamos incorporar aquí a la línea de producción. Otro de los temas que resultaron es esta brecha de tiempo que ocurre entre la encuesta y el censo. La covariante, bueno, tenemos el censo. La encuesta es anual, el censo es cada 10 años. Esta es una diferencia. Tratamos de maximizar los datos administrativos que se actualizan con mayor frecuencia. Creo que es importante tratar de convencer a los directores de las diferentes dependencias en utilizar estos datos. Otro tema es cómo poder utilizar y manejar los PSUs. A veces identificar los PSUs es difícil, a veces en un censo, porque el censo ocurrió 8 años antes. Cuando se los pido, me dicen, no, esto es imposible, no se puede usar. Podemos identificar autoridades locales, pero no localizar o identificar los PSUs dentro de los censos. Ese es uno de los problemas. Y lo último que estoy seguro que ustedes están de acuerdo es que los ingresos es solo una dimensión de falta o de privación. Estos son elementos que hay que considerar y debatir. La búsqueda, el objetivo es poder reemplazar el censo a partir del 2021 en adelante para poder usar otros productos. Actualmente estamos viviendo una etapa de consulta. Estoy participando con otros colegas revisando métodos a lo largo del mundo para ver qué podemos utilizar. Vieron el caso de Francia, que tenemos un censo rolling, continuo, o el de los Países Bajos, que es sintético. Las preguntas son, bueno, pues, ¿qué método, qué combinación de métodos es el que podemos utilizar? El segundo punto creo que es el más importante. Conocer cuáles son las fuentes de datos que quedarán disponibles y cuáles son los temas jurídicos que estaremos enfrentando. ¿Cómo sabremos que la gente no nos van a bloquear jurídicamente el acceso a la información para poderla usar? Una forma de trabajar dentro de la oficina es ver si el método de área pequeña nos puede dar la información y generar la información para el censo. O si aplicamos los métodos para calcular ingresos o para calcular las estadísticas de negocios, no creo que penetrarán al nivel que queremos de desagregados, que quieren número de gente por género, por edad, etcétera. Entonces queremos enlazar métodos como el SPRI, que nos permite conservar y tratar
de inspeccionar las limitantes o las limitaciones entre datos cruzados. Y luego tenemos otro que se conoce como la fusión de datos. Utilizamos los datos de diferentes fuentes administrativas, las combinamos para generar otro producto. Empecé yo un trabajo con algunos colegas, están en la Universidad de Southampton, el Dante estaba en Noruega, está analizando lo que es SPRI y lo que es fusión de datos para ver si lo podemos aplicar. Bueno, pues perdón por haberme comido parte de su tiempo y gracias por haber participado y por la invitación. ¿Qué se siente tan difícil? No tengo idea. ¿Ya? Muchísimas gracias. Hopefully the name is correctly spelled. Este es un reconocimiento de la universidad. Muchísimas gracias. Okay. Thank you for Gracias the presentation that por la exposición del doctor Savvidis. My belief is that models are Yo creo made que to los develop modelos information to the reality. se hacen para obtener una aproximación de la realidad, pero esta aproximación se hace desde distintos puntos de vista. Un empaque en particular puede ser EBP, por ejemplo, pero todos los métodos tienen como objetivo lograr un estimado, una meta en particular. Creo que los modelos únicamente son eso, una aproximación, y no pueden ser tomados en ningún momento como la realidad pura. Creo que estamos todos de acuerdo en esto. Diría que los modelos son correctos en términos de que los supuestos de las mismas sean correctos. Hay que ver cuáles son los supuestos para poder tener un entendimiento más atinado de la realidad. En ese sentido es que utilizamos los modelos. Así es que solo hay unas cuantas perspectivas, son las que hemos visto hasta ahora. El doctor Savvidis nos ha ayudado a tener un mejor entendimiento de su trabajo. Un señalamiento que dejó claro es que ha habido ventajas que pueden tomar algunos enfoques o abordajes. Señaló que se pueden formular preguntas posteriormente, pero también habló del censo. ¿Cuál es la implicación en el Reino Unido si el censo va a ser modificado en alguna medida y cuáles son las implicaciones en cuanto a la aplicación de estas metodologías en el futuro? También en su exposición se refirió a la referencia de utilizar las muestras ponderadas del diseño cuando habló de los productos y la estimación pseudo-EVLOOP. Habló de Europa también, se refirió a cómo abordar los problemas de outliers, habló de CIMA y también la función de inferencia de la transformación. Realmente logró explicar su enfoque, el modelo de M-Quantil. Trabajó con Chambers desde 2010 y finalmente hizo una buena exposición del trabajo de Molina y Rao, del método que cubrieron. En términos prácticos, cubrió varios aspectos que ya han estado presentes de la estimación en áreas pequeñas. Este es mi comentario. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Es posible que se hagan preguntas? Vamos a tomar 2 preguntas. Por favor, escríbanlas
porque después habrá preguntas posteriores y sesiones en las que estarán presentes todos los oradores. Levanten la mano de una vez para tomarlas. Y si tienen más preguntas, vamos a tener una ronda de preguntas después de la comida con todos los investigadores en la mesa. Sí, escuchamos algún comentario que quieran hacer, alguna pregunta. Sí, Isabel. En la primera aplicación, en la que utiliza estimadores, pero quizás hay que decidir cuándo esto es bueno. Ver bien el procedimiento preliminar de prueba. Sí, absolutamente. El comentario de Isabel tiene que ver con qué se decide antes de ver todo el estimado de áreas pequeñas, ver efectos aleatorios o no. Así es que, ¿me oyen? Normalmente, Peter Holland publicó un trabajo recientemente probando hipótesis para ver el efecto aleatorio. Esta es una forma. Si encuentran que esta prueba de hipótesis no apoya la idea, entonces pueden ver el estimador sintético. No utilicé este método, pero vi el componente de varianza, la variabilidad de este componente y ciertamente indicó había variación entre áreas, pero no era considerable. Ciertamente indicaba que un estimador sintético hubiera sido más adecuado en este caso. Y hay que hacer pruebas. Por supuesto, tienes razón en lo que dice. Se molesta si hay un tamaño de muestra significativo y la tasa es 0. Si insiste uno que hay que tener una tasa positiva. Are there any other questions? Okay. Then I'd like to thank Dr. Savvidis for his presentation, for being here, and we will continue with our seminar.